Colegas, buenas noches. Bienvenidos a esta charla relacionada con la MIC-SP 17 o el desarrollo de la MIC-SP 17, propiedades, planta y equipo. Eh, bueno, eh, les comento un poco, ¿no? Ya hasta el momento se han ido desarrollando de manera casi semanal eh, cursos de desarrollo del programa de transición y diagnóstico de brechas conjuntamente con el entendimiento de distintas NICs SP, ¿no? Hemos empezado en una primera etapa con el desarrollo de la NIC SP1, presentación de estados financieros, la NIC SP14, hechos ocurridos después de la fecha de presentación, la NIC SP9, ingreso de transacciones con contraprestación, la NIC SP12, inventarios, un poco del marco conceptual, y ahora, bueno, es básicamente como una primera etapa de estudio, ¿no? Eh, Sé que finalmente cada MIP SP contiene una serie de literatura. El objetivo de estudio de estas distintas MIPS SP no es tanto eh, volverse inmersos en toda esa literatura de cada MIP SP, ¿no? El estudio de las MIP SP, creo que son algo de 2.380 páginas en total, no se terminaría nunca, ¿no? No solamente de leer, sino también de interpretarlo. La interpretación depende mucho eh, de qué tanto conoces de finanzas corporativas, por una parte, de qué tan, de qué tanta interpretación se le dé justamente a la norma, pero mm, pensando un poco también en la especialidad que cada uno ocupa, ¿no? Eh, a lo largo de las distintas charlas que hemos visto hasta el momento, siempre comentaba de que cada MIC-SP representa una especialidad. Es como la medicina, ¿no? En área de ginecología, de pediatría, neurología, oftalmología y demás. Cada MIC-SP, particularmente, es mi opinión particular, representa una especialidad, ¿no? Entonces, ah, aquella persona que quisiera dar un curso integral de todas las MIC-SP, eh, entraría un poco en duda, ¿no? Porque básicamente me daría el mensaje de que es especialista en todo, en todo. Entonces, ya creo que entraría un poco en duda el conversatorio, la charla que traería consigo. Definitivamente hay mix que tienen temas en común. Hay mix que son de alguna manera básicas, como la presentación de estados financieros, con los efectos posteriores, como la amiga de propiedad de tu equipo, ¿no? Con, qué sé yo, la NIC 12 de inventarios, la NIC de esas transacciones con contraprestación, que finalmente son venta de bienes, venta de servicios. Pero incluso por más que sean NICs cuyo denominación no sea familiar, cada uno finalmente representa una especialidad, ¿no? Entonces, el grado de profundización en el estudio y en la exposición, en la enseñanza de estas NICs depende mucho de qué tan especialistas somos en esta parte operativa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de inventario, eh, uno puede, se le puede venir a la idea el tema de un almacén y de los materiales o bienes de oficina, ¿no? Útiles de oficina. Posiblemente, si uno tiene un almacén con oficina, papel bond, lapiceros y demás similares, poco o nada se sacaría de la MIC SP2 inventarios, ¿no? Muy poco sabemos que el inventario más fuerte de cada entidad o de cada estado, de cada país, es básicamente los inventarios militares, ¿no? Los insumos militares, balística, explosivos, ¿no? Inventarios de similar naturaleza. Luego siguen los bienes de mantenimiento, ¿no? De mantenimiento, luces, clavos, torniquetes, qué sé yo, ¿no? Este, podríamos ir al Ministerio de Salud con el tema de los medicamentos, ¿no? El Ministerio de Educación con el tema de los textos escolares, por no decir más, ¿no? En realidad, eh, ahí podría tomar poco a poco fuerza el estudio de la MIT CP12 inventario,
Sin embargo, se requeriría de una persona que esté en constante interacción con ese tipo de operatividad para tranquilamente exponer ese NXP. Lo mismo pasa con el tema de la NXP 17, ¿no? De propiedad de equipo. Estamos hablando, hay equipos, perdón, hay propiedades plan de equipo, hay PPs y PPs, ¿no? Hay PPs que son especializados. Hablamos de equipos médicos, por ejemplo, el MINSA, ¿no? Los equipos pues, de telecomunicaciones. Es totalmente distinto al PPA que tiene una entidad administrativa, netamente administrativa, ¿no? Que básicamente tiene computadoras, escritorios, armarios, ¿me entienden? Entonces, cada NIC representa una especialidad de estudio, ¿no? Y si un profesor se diera el lujo de dar el estudio, enseñar el estudio de todas las NICs y mucho más, cogiendo la literatura tal como está y poniéndolo de frente en una diapositiva, este, creo que no se extraería mucho de ese estudio, ¿no? Lo digo esto, colegas, porque de alguna manera tenemos que establecer ya un punto de quiebre en el estudio de este tipo de literatura, ¿no? No, no, créeme que a estas alturas del siglo XXI no se gana nada cogiendo la XP tal cual y copiando y pegándolo en una diapositiva, ¿no? Y pasando la diapositiva y repitiendo lo mismo que dice cada XP, ¿no? Y interpretándolo de acuerdo a lo que uno posiblemente quiera pensar que quiere decir ese XP, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo, ya para no hablar de este tema. Por ejemplo, ¿no? Esta XP 17 de propiedad planificativa. Considero que conforme más especializado se vuelva el rubro de propiedad tipo en su entidad, pues esta literatura se expande mucho más, ¿no? Se expande mucho más. Actualmente, dentro de la MSP 17, se les ha pedido a las entidades que utilicemos eh, el modelo del costo, ¿no? Antes de utilizar el modelo de, bueno, se da la opción, utilicemos el modelo también de reevaluación. Entonces, ¿qué sucede, no? El modelo de costo implica que al costo del bien se le reste la depreciación y se le reste también el deterioro, ¿no? Seguramente ya muchos tienen conocimiento de ello. Si vamos al tema de una revisión de sus estados financieros, es decir, si en este momento yo reviso sus estados financieros, sé que muchas entidades concilian de manera mensual con el área de patrimonio, tanto todo lo que han comprado versus la depreciación que aplica a esos bienes que han adquirido, ya sea a través de una compra, de una donación, de una transferencia o porque hubo una alta de bienes, ¿no? Todos esos bienes que ustedes tienen en su patrimonio, pues son materia de costeo y materia de depreciación. Y creo que hasta ahí nada más llegan, ¿no? Hasta la depreciación del mismo, ¿sí? Pero casi nadie, no podría decir que nadie, hace el interior, ¿ya? Ese es por en primer lugar. Miren que hasta el momento no le estoy hablando nada de la NIC 717, y creo que ese es el punto de partida, ¿no? Antes de estudiar una norma, uno debería poner en contexto cómo funciona ese hecho económico, ¿no? Sacar sus propias conclusiones, ¿no? De ese funcionamiento y recién después hablar de la norma y qué relación guarda con ese hecho económico llamado propiedad, planta y equipo, ¿no? Entonces les hablaba de bienes que ustedes compran, que les donan, que les transfieren, que lo dan de alta y que posteriormente ustedes seguramente hacen el cálculo de la depreciación. Esa información de manera mensual lo concilian con el área de patrimonio, ¿no? Patrimonio tiene su sigla patrimonio, ¿no? También hace el registro de esos bienes patrimoniales, hace la depreciación correspondiente y bueno, lo consigue por ustedes, ustedes hacen su nota de contabilidad, seguramente tendrán un Excel aparte alternativo donde ustedes verifican que la depreciación calculada por el área de patrimonio sea la correcta y con esa verificación tranquilamente cogen la depreciación, ¿no? Del bien y pues hacen su nota de contabilidad, ¿no? Muchos lo hacen, pero muchas entidades no lo hacen.
Y eso está claramente visto, porque cuando uno va y revisa las notas de contabilidad, y yo lo he visto un montón de veces, ¿no? Cuando te aparece una computadora, esas, ese rubro de notas de contabilidad está vacío, vacío, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? Le pregunta a los integradores, ¿sí? ¿Que no tienes activos fijos? Sí, sí, por 50, 100 millones de soles. ¿Y que ninguno se deprecia? ¿Sí? Ninguno se deprecia, ¿no? Y no hacen una depreciación, ¿no? No hay un control, no hay un control de activos fijos, ¿ya? No hay un control de activos fijos, no hay una evaluación de la vida útil de estos activos fijos y evidentemente no hay una depreciación, ¿no? Hay un descontrol de las altas, de las bajas, de los activos fijos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, disculpen, estoy borrando algunas. Entonces, ¿qué sucede, no? Antes de empezar a implementar MixSP, tenemos que ser conscientes de cuál es el estatus actual de cada entidad pública, pues, ¿no? En cuanto a controles internos. Controles internos de cada entidad definen qué tanto ¿qué tanto hacemos de contabilidad? Pues, ¿no? Bueno, si las áreas usuarios finalmente no nos proporcionan información, en este caso patrimonio, no me proporciona información de altas ni bajas, ni tampoco nosotros como contabilidad hacemos conciliación con ellos, ¿no? Y cada vez que hay una auditoría nos pregunta a nosotros como contabilidad, ¿por qué no registraste depreciación? Ah, porque patrimonio no me lo dio. Y vas a patrimonio y preguntas, ¿por qué no le diste la depreciación a contabilidad? Ah, porque contabilidad no me lo pidió, ¿no? Y vamos con esa historia eterna, ¿no? Nunca registramos una simple depreciación. Créanme que ni siquiera podemos dar el primer paso para hacer la adopción de NIX-SP si no tenemos un sistema de control interno básico. Ese es el primer punto de partida. No tiene sentido conversar de NIX-SP si primero no tenemos esa base, ¿no? Conceptual de qué es un control interno, de qué tipo de información le tenemos que pedir a las áreas usuarias, ¿no? Referente a las altas, las bajas, donaciones, transferencias, las compras, con y sin contraprestación, ¿no? El cálculo de depreciación, el cálculo de la vida útil. Ustedes saben que el SIGA Patrimonio actualmente, ¿no? Cuando tú le pones un código patrimonial de lo que has comprado, o sea, tú compras algo, ese algo que estás comprando está dentro de un catálogo, ¿no? De bienes nacionales. En ese catálogo está una codificación. Esa codificación tú lo repites en el SIGA Patrimonio y el SIGA Patrimonio, en base a la codificación, sabe lo que tú estás comprando, ¿sí? Le pones el importe de la compra y el sistema en automático le da la cuenta contable, ya sea de cuentas de orden o ya sea cuentas patrimoniales. Tú eliges cuentas de orden, cuentas patrimoniales. Y en nuestro bagaje cultural de registro de los activos fijos de propiedad, planta y equipo, me atrevería a decir que todo esto se resume a un cuarto de la OIT, ¿no? Ese cuarto de la OIT es como si fuera la ley, ¿no? No existe nada más. Mayor al cuarto de IT, activo. Menor al cuarto de IT, gasto. En toda la literatura, todo el estudio, ¿no? A profundidad del análisis 17, que ni siquiera habla del cuarto de IT, y no creo que lo daría tampoco, ¿no? Está de más. ¿Me entienden? Pues yo particularmente he sido un constante defensor de que no se utilice ese cuarto de IT, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Es finalmente un umbral tributario que no ayuda en mucho, ¿no? Particularmente. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es de que cuando ustedes registran sus activos, siga patrimonio, ¿no? Siga patrimonio en automático le da una vida útil a los bienes. En automático. Si tú te compras una computadora, ¿no? Y eliges dentro del catálogo de bienes patrimoniales el código de la computadora, ¿no? Computadora tal, el sistema en automático del Siga Patrimonio le va a dar una vida útil de 4 años. De 4 años, colega. Y la estadística nos dice que las computadoras de todas las entidades lo utilizan al menos 8 años. Al menos 8 años.
pero todas estas a nivel nacional se deprecian de manera acelerada en 4 años, ¿sí? En 4 años, a un 25%. Y la típica observación de parte de la auditoría es: oye, por favor, haz la evaluación de la vida útil de esos bienes cuyo valor neto es igual a un sol. Todos los años, como un cliché, todos los años. Haz tu evaluación de la vida útil, ¿no? ¿De qué me sirve hacer también la evaluación de la vida útil si ya de manera automatizada en el SIGA Patrimonio, las computadoras o los equipos computacionales ya tienen una vida útil de 4 años? Y esas vidas útiles, esos porcentajes de depreciación, están ya prácticamente automatizadas, ¿no? Y son extraídas de una tabla referencial que estaba en la Directiva 005/2006 de propiedad, planta y equipo. Era una tabla referencial, colegas. Por algo se llama referencial, ¿no? Lo tomas de referencia. No han dicho que lo tomes a rajatabla. Ahora, cuando tú te vas así a patrimonio, esas tablas de depreciación que ustedes ya han visto seguramente, ¿no? Muebles en seres 10%, construcciones en, och- eh, en 80 años, me parece, eh, eh, computadoras 4 años, perdón, vehículos 5 años, ¿no? Vehículos 5 años de uso. Entonces, eh, estos porcentajes de depreciación ya están de manera automatizada e inamovibles en el SIGA Patrimonio. No se pueden modificar al momento de adquirir uno de estos artículos. Entonces, esa tabla referencial de depreciación no tiene nada de referencial, porque básicamente ya al ser automatizadas y puestas en un sistema informático llamado SIGA Patrimonio, pues se convierte en una imposición más que en una referencia, ¿no? Y se olvida por completo hacer una evaluación desde un inicio de cuánto va a ser la vida útil del activo que yo estoy adquiriendo en este momento, ¿no? Entonces, y que evidentemente me va a llevar a un error. ¿Cómo voy a depreciar una computadora por 4 años si sé que la voy a utilizar por 8 años? Al cuarto año probablemente, cuando viene el auditor me va a decir: ¿sabes qué? Esto ya está a valor de un sol, pero tú lo sigues utilizando. Evalúa la vida útil, ¿no? No, profesor, pero para ese año ya no estaré. Sí estaré trabajando. O sea, se trata justamente de dejar las bases, ¿no? De desarrollo, de controles internos para nuestras futuras generaciones, ¿no? Sin embargo, eso actualmente no está plenamente establecido. Entonces, ¿cómo hablar de implementación de NICS SP? ¿Cómo hablar del simple concepto de depreciación si el mismo no está claramente definido en el SIGA Patrimonio? Y toca a todas las unidades ejecutoras hacer su escrito a la DGA, el órgano rector que ahorita está a cargo de ese SIGA Patrimonio, y que tiene que dar la libertad de que ese porcentaje de depreciación de todas las compras que hacemos, pues tenga que ser manipulable, ¿no? Porque lo que tú compras está sujeto a una vida útil. Esa vida útil está sujeta a la evaluación que haga de la entidad de por cuánto tiempo va a usar ese activo fijo. Y sobre eso calculará su vida útil. Y sobre eso se establecerá su porcentaje de depreciación. ¿Ya? Ese es como un punto de partida, colegas. Y todavía ni siquiera entraba la NIC CP17, pero sin embargo la NIC CP17 dice: utiliza el modelo de costo de depreciación, ¿no? Y muchas cosas más respecto a la depreciación. Pero ¿qué hacemos si la depreciación en primera ya está mal calculada? ¿Qué hacemos si las entidades públicas en primera no hacen conciliación con la ley de patrimonio y no hacen notas de contabilidad referente a la depreciación? Miren, sin mentirles, si voy bajando por acá, ¿ya? Dice acá, ven acá este punto, en la brecha dice: depreciación. El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado, ahorro o desahorro, salvo que haya incluido el importe en libros de otro activo. Bueno, ¿qué más dice? Importe depreciable. El importe depreciable de un activo se deberá distribuir de forma sistemática a lo largo de su vida útil, ¿no? ¿Qué más dice? A ver.
Importe depreciable, pues sigo leyendo. El valor residual y la vida útil de un activo se debe revisar como mínimo en cada fecha de presentación anual, o sea, una vez al año. Y si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en las estimaciones de acuerdo a la MEC CP3, ¿no? Depreciación, depreciación, depreciación y depreciación. Pero ¿qué hago si voy a una unidad ejecutora y su rubro de notas de contabilidad está vacío? ¿Qué hago hablando de depreciación si no hacemos conciliación mensual con el área de patrimonio? ¿Qué respondo acá en este diagnóstico de brechas? No, pero no, profesor, dígame lo que dice la NEC 17, dígame lo que dice la NEC 17. Pero no nos estamos fijando en las bases del control interno, que justamente es la clave principal para implementar cualquier tipo de norma internacional. ¿Ya? Ese es en primera línea. Ese es en primera línea. Ronnie nos comenta, ¿el SIGA debe adecuarse a las NICs? Claro, no solamente el SIGA, todos los sistemas informáticos deben adaptarse a las NICs. Cuando hicieron la adopción de NICS-SP en Chile, y me parece que el otro fue en Costa Rica, o no sé si lo habrán acabado en Costa Rica, pero en Chile primero lo que hicieron fue adoptar las NICS-SP, en el sentido de que oficializan el uso de las NICS-SP en su país, ¿sí? Entonces el órgano rector de Chile, en Contraloría evidentemente, se junta con todos los órganos rectores, DGA, Tesorería, Presupuesto, Endeudamiento y demás, y dicen, ¿sabes qué? Voy a implementar las NICS. Necesito coordinar con ustedes, órganos rectores, porque tenemos que modificar todos nuestros sistemas informáticos, todos. Porque esos sistemas informáticos que ustedes utilizan y que finalmente nos proporcionan informaciones a nosotros como contabilidad, pues tienen que ser reformulados. De tal manera que la información que sus sistemas informáticos, siga almacén, siga patrimonio, siga viáticos, siga presupuesto o lo que fuera, todos ellos tienen que generar información que me piden las necesidades. Entonces, trabajemos en eso. 1 o 2 años, no importa. Entonces, la DGCP de Chile, con la DGA, Tesorería, Endeudamiento de Chile, comienzan a fusionarse y a unirse. Y primero lo que hacen es ambientar los sistemas informáticos de tal manera que piensen de acuerdo al tono de las mixes. Eso es en primera línea, ¿no? Y después de ese, lo que se hace es hacer pruebas pilotos. Después lo que se hace es este, capacitar a las personas, ¿sí? En el uso de las mixes de PEM. Y después hay evaluaciones posteriores de parte de la Contraloría, revisando cómo van avanzando con la implementación de las mixes de PEM. No es que primero implementas las mixes de P y después haces los sistemas informáticos. Y los sistemas informáticos son los que dan información al hacer en contabilidad para que se presupuestos financieros. Entonces, el punto de partida, y eso lo ha hablado el expresidente del DSB, ¿no? El órgano emisor de las mixes de P, del sector privado, del sector público, perdón. Gran parte del trabajo de implementación de las mixes de P es tema informático. Si ustedes se dan cuenta, van a su oficina, hacen sus operaciones administrativas en el módulo administrativo, módulo web o el módulo contable, gran parte de la participación es informático, todo está interconectado. La participación humana es mínima. Con respecto a todo el trabajo, podría ser hasta un 20%. El 80% lo hace la máquina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que todos los sistemas informáticos estén adecuados a esto. Después capacitar al personal y después sobre eso implementar mi CFP, ¿no? Implementar el uso de estas metodologías, no al revés, ¿no? Ese es el primera línea, ¿ya? Ese es el primera línea, ¿sí? Yo sé que hay cursos de Nix CFP 17 y que seguramente hay buenos cursos, colegas, pero no se puede hacer algo bueno sobre un desorden, pues, ¿no? Primero arreglamos la casa, ¿no? Ordenemos los sistemas informáticos y sobre eso recién comenzamos a trabajar, ¿ya? Recuerden que los estados financieros finalmente se fusionan, se consolidan y forman la cuenta general de la República, pues, ¿no? Y toda esa información de la cuenta general de la República
pues es información extraída, perdón, de los distintos sistemas informáticos, ¿no? Del sistema de administración financiera del Perú. Tesorería, endeudamiento, abastecimientos, presupuesto y pues el mismo área de contabilidad. O sea, no es que nosotros seamos un órgano aparte, ¿no? Independiente. Pues todos tienen que trabajar de manera interconectada. Ese es como un primer punto, ¿no? Ese es como un primer punto. Ahora, miren. Disculpen, ¿hasta acá se me escucha? ¿Todo conforme, colega? ¿Se escucha? ¿Se ve en la pantalla? ¿Todo conforme? He tocado que tres puntos, tres brechas, sin leer las brechas. Sin leer las brechas. Bueno, estos principios que están acá, en el diagnóstico de brechas, están en el mismo, en la misma NICP. Pero poco nada sacaríamos de estos principios básicos de la depreciación, que primero no tenemos claro cómo arreglar nuestros controles internos, ¿no? Cómo formalizar nuestros controles internos. Bien, entonces les comentaba ello, pues, ¿no? Ya hemos sacado como tres principios de las depreciaciones, pero ¿qué hacemos ahorita si ni siquiera hay conciliación mensual con las áreas de patrimonio, ¿no? De la depreciación, ¿no? Cuando la vida útil ni siquiera lo tenemos claramente establecido porque hay un sistema llamado sigue patrimonio que prácticamente define la vida útil de todos los activos sin preguntarnos, sin que nosotros evaluemos. ¿Y cuando reaccionamos? Cuando el valor sol, perdón, cuando el valor neto de los activos es de un sol. O sea, cuando ya lo hicimos todo mal, cuando depreciamos al 100%, recién ahí reaccionamos y comenzamos a evaluar la vida útil. Y la vida útil se evalúa al menos una vez al año. Ahora, hay entidades públicas que tienen miles de bienes de activos fijos, que incluso ni siquiera están inventariados, ¿ya? No están inventariados, ¿no? ¿Sí? Entonces, no tienen un inventario actualizado de sus bienes patrimoniales. Imagínense cómo calcular la depreciación de todos ellos. ¿Por qué creen que muchas unidades ejecutoras no calculan la depreciación? ¿No? ¿Por qué creen? Porque no tienen un inventario actualizado de bienes patrimoniales. No saben cuántos bienes patrimoniales tienen. Menos le van a aplicar la depreciación. No tienen esa información mapeada o actualizada. ¿Sí? Ese es uno de los puntos. Ahora, hay otra cosa más, miren, pues, hay otra cosa más. Y acá me gustaría conocer su opinión, ¿ya? Hay otra cosa más. Ustedes saben que al costo de un rubro de propiedad, planta y equipo, le tienen que restar la depreciación, ¿no? Esto por un concepto básico. Cuando ustedes activan un bien, muchos pensamos que al activar un bien patrimonial, lo que estamos activando es esto, ¿no? Algo físico, ¿no? El primer engaño de la contabilidad, perdón, de la parte contable, ¿no? Pensamos que activamos todo lo que se puede tocar, ¿no? Todo lo que se puede tocar. Un mueble, un ropero, bien patrimonial, ¿no? Una computadora, activo fijo, ¿no? Un celular, activo fijo, ¿no? Sí, pero un momento, ¿pasa el corto de IT? Sí, activo fijo, ¿no? Y evidentemente ese principio básico no está en ninguna norma internacional de contabilidad, ni tampoco está en los PCGA, pero nos guiamos de ello en nuestro día a día. Si por mí fuera, desaparecería el cuarto del IT, ¿no? Es en primera línea. Y la segunda, decir, es de que nosotros no podemos guiarnos en base a un aspecto físico para decir si este es un rubro de propiedad, planta, equipo, ¿no? Cuando ustedes, si ustedes son, supongamos que yo, y esto lo hablé en la clase anterior, de la PCP2 inventarios, si ustedes, por ejemplo, eh,
Mm, mm, A ver, los voy a poner acá, ¿no? Eh, Miren. Gobierno regional de la Libertad concluye la construcción de colegios que beneficia a más de 320 alumnos de primaria. Y acá está el colegio. Bien, este colegio, colegas, ¿qué construye el gobierno regional? ¿Qué cosa es? ¿Activo fijo o es inventario? A ver, los leo. ¿Activo fijo o inventario? El colegio que construyó el gobierno regional y que seguramente se lo va a ceder a una UGEL, ¿no? Y esta UGEL, a su vez, a un colegio para que lo utilicen los escolares. ¿Qué cosa es este colegio? ¿Propiedad, planta, equipo o inventarios? A ver, si evidentemente vamos por el aspecto visual, todos van a decir propiedad, planta, equipo, ¿no? Supongo, ¿me entienden? Entonces, el aspecto visual es el primer obstáculo de engaño del contador. Evidentemente que la NIC CP17 no dice por ningún lado que te fijes en su forma, si es de concreto, si tiene columnas, para decir si es un activo fijo o no. Como dicen muchos colegas, es un inventario, pues, ¿no? Es un inventario. Bueno, no tanto así, depende, ¿no? ¿Depende de qué? Depende del uso, ¿sí? Para el gobierno nacional, claro, va a ser un inventario, pero para el local va a ser una propiedad de equipo. Esa charla lo vimos en un curso, del curso de inventarios, ¿no? De la NGCP 12. Justo también la DGCP, y una charla gratuita hace 3 días, en la cual también justo ya habla de los asuntos contables que tienes que realizar para para este tipo de bienes, ¿no? Acá no vale que utilice el clasificador 26, otro aspecto engañoso, ¿sí? No que hay un código de proyecto de inversión de Smith, otro aspecto engañoso, ¿no? Qué sé yo, que acá dice que el colegio vale más del cuarto de la VT, más del cuarto de la VT. Así es. O sea, otro aspecto engañoso, ¿entienden? Ya. Entonces, hay muchas leyendas urbanas por el simple hecho de no dar lectura a una NICCP o a los principios de contabilidad, pero más que todo a las NICCP, ¿no? Muchos aspectos engañosos. Ahora, si aterrizamos un poco la idea, en el mundo de los activos tenemos caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios y propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Inventarios, propiedad, planta y equipo. Y también activos intangibles, ¿no? Activos intangibles y otro tipo de activos. Pero si nos concentramos solamente en inventarios y en propiedad, planta y equipo, estos activos, inventarios y propiedad, planta y equipo, ya, se diferencian por por el uso que le van a dar. Es simple, por el uso. No se concentran en el aspecto, acá con la foto que les puse, ¿no? No se concentran en el aspecto, ¿no? Sino en el uso. Mira, acá le voy a poner otro ejemplo, el tambo. Este caso práctico lo vi en la NXP2 la semana pasada, en el curso que dimos, ¿no? Este es un tambo. No, este tambo no es este tambo, pero bueno. Um, este es un tambo, ¿eh? Es un lugar donde hay varios servicios básicos en favor de las poblaciones de menores recursos económicos. Una construcción material, ¿no? Pero no es una propiedad de equipo, que depende mucho del uso que le van a dar, ¿ya? Del uso que le van a dar. Se me ocurre, miren, y mi colega justamente de oficina me decía lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si tú en este momento,
te vas, te vas a comprar un auto. En este momento, te vas a comprar un auto. Ya lo que no sea un auto, si es una camioneta, ya, una 4x4 una Fatpime, que te va a costar $50.000. ¿Sí? Olvídense del cuarto del teatro. Se van a comprar su auto. Me voy y me compro mi camioneta. Camioneta. Un ejemplo sencillo. Me compro mi camioneta. Ya está mi camioneta. ¿Ya? Para la empresa que me está vendiendo esta camioneta, ¿qué cosa es? Para el que me vende la camioneta, ¿qué cosa es? ¿PPE o inventario? ¿Qué es, colegas? A ver, los leo. Para el que me vende la camioneta, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Para quién me vende? Para la empresa que me vende la camioneta. ¿Inventario, sí o no? Y para el que le compra, yo que lo compro, ¿qué es? Yo que lo compro, ¿qué cosa es? Para mí. ¿Para mí qué sería? Bueno, inventario o propiedad planta de equipo, ambos son activos. Pero yo digo, ¿qué tipo de activo es? ¿O inventario o PP? PP, ¿sí o no? ¿En qué se concentraron para decir que para el primero era inventario, ¿ya? Y para el segundo era PP? ¿En qué se concentraron, colegas? ¿Vieron las llantas? ¿O el timón estaba cambiado? ¿El color? ¿No? ¿El año de fabricación? ¿Se concentraron en su aspecto físico? Seguramente que no, ¿no? ¿En qué se concentraron para decir que primero para la empresa era un inventario? ¿En qué se concentraron? ¿Mm? En ambos tienen control del bien. Exacto. Eduardo Guevara dice, el inventario es para la venta. ¿Se dan cuenta? Se concentraban en qué? En el uso que le iban a dar, ¿no? Cuando ustedes compran algo, un activo, al margen de que sea inventario, propiedad, planta, equipo, ese inventario o lo consumen rápidamente o lo venden. Si lo consumen rápidamente o lo venden o lo distribuyen de manera gratuita, eso es inventario, ¿no? Inventario. El inventario tiene la particularidad de, de consumirse rápidamente, para lo que fuera, ya sea para beneficio propio, ya sea para venderlo o ya sea para distribuirlo gratuitamente. Ejemplo, los textos escolares, compra en dinero, ¿no? Compra textos escolares poquito y se lo distribuye entre los hoteles rápidamente. Mercadería, entra y sale, ¿no? Ya sea para la venta, distribución gratuita o para consumo propio. Pero en el caso de activos fijos, si yo me compro un activo fijo, es para utilizarlo por largo tiempo. Por eso que estamos hablando de la evaluación de la vida útil, por largo tiempo. ¿No es así? ¿Y para quién? Para uso propio. O para también obtener beneficios económicos a largo plazo. De repente se me ocurre alquilar, ¿no? Y al alquilar lo estoy obteniendo. Ingresos, ¿no? Por alquileres, beneficios económicos a largo plazo. Propiedad, planta, equipo. Pero me concentro en qué lo voy a usar. ¿Cuál va a ser el fin, pues, ¿no? El objetivo del uso, no en el aspecto físico. Si retrocedemos 5 minutos atrás y yo les pregunté, ¿qué es esto? ¿Propiedad, planta, equipo o inventario? Ustedes tendrían que preguntar, depende. ¿Para qué lo vas a usar? Depende, ¿no? Lo demás es engaño. Lo demás es engaño. Estas figuritas, estos dibujitos, son engaños. Nada más. El cuarto bit, si fue utilizado con el transistor 23, 26, ¿no? Si hubo una factura, no sé, de un proyecto, un contrato, olvídense esa parte. Lo demás solamente son, lo demás solamente son, eh, no sé, olvidé, eh, se me fue el nombre, pero son datos que simplemente que los desvían, ¿no? Del tema principal, ¿ya? Eh, eso principalmente. Ese es principalmente el punto clave para distinguir si estamos frente a un rubro de propiedad, planta, equipo o inventarios, ¿no? El uso, el uso, el uso. Ahora, ya que sabemos distinguir cuándo es propiedad, planta, equipo o inventario, lo siguiente que tienes que hacer es depreciar.
Pero para depreciarlo tienes que evaluar previamente su vida útil. Olvídate esa tabla diferencial, otro obstáculo más. Hay que eliminar como primer punto para querer implementar las NICs en su entidad, tienen que eliminar esa tabla diferencial. Tienen que hacer su propia tabla de depreciaciones, ¿no? En base al histórico de depreciación de sus antiguos activos fijos, ¿no? Que han sido depreciados totalmente, haga una tabla de depreciación con la vida útiles que han tomado referencia de sus antiguos activos que ya han utilizado, ¿no? Y sobre eso construyan una tabla de depreciación lo más desagregada posible, ¿ah? Que no sea esa tabla referencial que tiene 4 líneas, esta tabla referencial, no sé si está por ahí, la famosa tabla referencial, tabla referencial de depreciación. Hay que desaparecerla, colega. Desaparecerla totalmente. Nos induce a muchos errores. ¿Sí? Nos hemos copiado de la tabla de la SUNAT, ¿no? Bueno, no está acá, no está acá la tabla referencial, pero eh, hay que buscar la tabla referencial de repente de Chile, que está mucho más detallada, ¿no? Agrupa más los activos por familias, ¿no? Computadoras, teclados, CPU, servidores, ¿no? En caso de muebles, ¿qué tipo de muebles, no? Escritorios, muebles de equipos profesionales, roperos, armarios, ¿no? Las tablas de depreciación comienzan a variar en base a una evaluación de vida útil que previamente han hecho. Sobre eso construyen su tabla de depreciación para ustedes, que no necesariamente va a ser igual para la otra entidad, porque depende mucho del uso que le van a dar a ese tipo de activo. ¿Ya? Ese es el primer trabajo que tienen que hacer para implementar las NICs CDP. 17, al menos. Modifiquen esa tabla de depreciación. Pero por eso van a tener que hablar con patrimonio, decir, ¿sabes qué? Modifica la tabla de depreciación. Y lo primero que les va a decir patrimonio, ¿sabes qué? Yo no voy a modificar nada, así te sigue patrimonio. Créanme que ya sea patrimonio o cualquier área usuaria que esté bajo este ámbito de adopción de NICSP, van a poner su puerta de choque. Es algo que nunca se comenta, fuerza de choque. De muchas áreas usuarias, siempre va a haber fuerza de choque a los cambios. Es normal, es normal. Les adelanto porque digan, no, nadie quiere hacer nada, nadie quiere cambiar nada. Es normal, todo cambio tiene su fuerza de choque. Pero poco a poco hay que concientizarlos, pues, ¿no? De por qué se da el cambio. ¿Para qué sirve el cambio? ¿En beneficio de quiénes va a ser ese cambio? ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que coordinar es con patrimonio con la DGA, de la manera que ese sistema de patrimonio, y patrimonio se abra, sea más flexible y nos permita modificar la vida útil. Pero para eso tenemos que tener un cuadro aprobado por la entidad donde estén las nuevas vidas útiles y tasas de depreciación, que va a estar incluido dentro de una política contable de propiedad de tipo de tu entidad, acorde a tus necesidades, acorde a tus necesidades. ¿Ya? Ese va a ser nuestro punto de partida para hacer la depreciación, ¿sí? Ese es el punto de partida. Ya le estoy dando un adelanto. Ya saben que tiene que ir coordinado con patrimonio. Ese es un vestigio, en la tabla de depreciación, la misma tabla de depreciación que ustedes creen, va a ser un vestigio para los futuros auditores de Sancho. Yo ya estoy implementando las NICSP. Ya estoy empezando. Ese es el cambio. ¿Bien? Tabla referencial de depreciación. No les he hablado de normas, ¿no? Ni de cuentas contables, el deber, a ver cómo tienen que hacer la nota de contabilidad, con qué código está la operación. Porque de esto no se trata, pues. La implementación de INCP no se trata de cuentas contables, ¿no? Ni de ver, de haber, de mandar los cuadrados para que el sectorista no me valide mis estados financieros. No se trata de eso. ¿No? Ese es con respecto a la depreciación, colega. Con respecto a la depreciación. A ver, bajo el modelo del costo que nos ha impuesto la FCP, nos dice que también adicionalmente hagamos el deterioro, ¿no? Tú compras un bien, lo activas,
lo deprecias, pero también le restas su deterioro. Su deterioro. Ahora, si tú te vas al área de patrimonio, ¿ya? Es más que probable que no puedan diferenciar, ¿ya?, lo que es una depreciación de un deterioro. Hablamos constantemente de depreciación y deterioro, y son términos evidentemente familiares, pero una cosa es que te sea familiar y otra cosa es que seas especialista en el tema. Por eso les digo que cada NIC-SP representa una especialización. Y no es simplemente, cojo la NIC-SP y me pongo a leer, pues no. Y lo pongo bonito en una diapositiva con colores y me pongo a explicarlo, pues. Y ya puse las NIC-SP. ¿Entiendes? O sea, cada cosa es una especialización, cada NIC es una especialización y se tiene que contextualizar. Ahora yo les hago la siguiente pregunta, colegas. ¿Cuál sería la diferencia entre la depreciación y el deterioro? ¿Cuál sería la diferencia? Si ustedes van con el de patrimonio, ¿cómo el de patrimonio se daría cuenta de que este bien está depreciado o deteriorado? ¿Cómo se daría cuenta de que estuviera deteriorado? A ver, los leo. ¿Cómo sería eso posible? Depreciación, deterioro. A ver, los leo. De esto la norma, ¿no? Por acá está. Quieren, bajamos por acá. Vamos a control B, pongo deterioro. Mientras vamos poniendo sus respuestas, a ver, los voy leyendo. Acá está, modelo del costo. Modelo del costo. Dice. Sí. Con posterioridad al reconocimiento como activo, un elemento de propiedad de planta y equipo se deberá registrar por su costo menos la depreciación y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. ¿Sí? Eso es lo que dice. Bien, perfecto. Depreciación menos deterioro. Ya, pero ¿qué cosa es el deterioro, pues, no? ¿Qué es el deterioro? A ver, los voy leyendo, colegas. ¿Qué cosa es el deterioro, no? O sea, ¿en qué se diferencia? ¿Cómo me daría cuenta que un bien está deteriorado? ¿Cómo? Veamos. Jacinto me dice, por el uso del bien, ¿ya? A ver, los leo, colegas. Somos 24 participantes. 23 ahora. A ver, uno se abordó. A ver, los leo. ¿Cómo me daría cuenta de que algo está depreciado o deteriorado, por último, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que algo está deteriorado? ¿No? Yo me acuerdo que iba con mi persona de patrimonio, ¿no? Contratamos una empresa inventariadora. La empresa inventariadora todos los años, ¿no? Vienen a inventariar. En todas las unidades ejecutoras, ¿no? Vienen a inventariar. Y te dicen, ¿no? Este bien está bueno, malo, regular, desastroso, listo para darse de baja, ¿no? La típica observación, ¿no? Bueno, malo, regular. Y si ustedes se dan cuenta, ¿y cómo llegan estas personas que hacen un inventario de bienes patrimoniales al barrer? Que se dan cuenta de que ese bien está bueno o malo o defectuoso o deteriorado. Que tiene superpoderes, o sea, puede adentrarse al funcionamiento de la máquina. ¿Qué pasa si yo estoy inventariando y me mandan a un hospital y me toca ir al área de neurología? Y ahí entro ahí a la sala y veo un tomógrafo. Tomógrafo, estado, no se me ocurre, ¿eh? En mi inocencia, se me ocurre. Regular, malo, no sé, después está despintado, mal, rayado. ¿Cómo? O sea, ni el experto en el tomógrafo a simple vista se daría cuenta de eso, ¿no? Entonces muchos de ellos dirán, estado malo, pues, estado malo. Estado deteriorado, este está deteriorado, pues, ¿no? Este está usado, ¿no? A ver, los leo. Esmeralda nos dice por el desgaste o desperfecto. Emerson nos dice el uso del bien es mayor de lo vital. Ya, ya, perfecto. A ver, Sergio nos dice deterioro es la pérdida de valor por efectos tecnológicos. Casos fortuitos, depreciación perdida por eh, valor de uso. Bueno, eso es técnicamente, ¿no? Técnicamente. Apelemos un poco a lo
A ustedes, a ustedes, no lo que diga la teoría. ¿Cuál es su percepción personal de lo que es un deterioro? ¿Sí? ¿Cuál es su percepción personal, colegas? No vayamos a la parte técnica. ¿Ya? Yo les estoy explicando, o sea, lo que vivo en el día a día, ¿no? Ejemplo, miren, un colega me llama, me dice, Lauro, he visto, pues, ¿no? Que ya trajeron a la empresa inventariadora, han visto estos bienes y me han mandado una relación de bienes y muchos de ellos estaban, dicen, en desuso, deteriorado o, usado o como estado regular. Entonces el departamento me dice, mira, acá está esta relación de bienes que están en estado malo, estos son deteriorados. Yo digo, número uno, quienes hacen ese inventario son personas que solamente hacen el conteo, no son especialistas en el tema. Son administrativos que hacen el conteo al barrer, son inventarios. Punto. O sea, no va más. Punto. Ahora, esa evaluación de bueno, malo, regular, no sería fiable, pues, colegas. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Solamente por verlo? ¿Mm? Es como si yo te quisieras ahorita quisiera comprarte un carro y tú sabes que tu carro, como lo has usado 10 años, sabes que perfectos puede atender internamente, ¿sí o no? Pero yo al llegar, al verlo, no me voy a dar cuenta si tiene esos desperfectos, ¿sí o no? Porque no lo sé. Tú sí sabes porque eres el dueño del carro que me quieres vender. No puedo decir, ah, está bueno, está malo o regular. Imposible. ¿Me entiendes? Ese es número uno, colega. Número dos, número dos. Muchos de ustedes me dicen, ¿cómo me doy cuenta del deterioro? Por el uso, ¿no? Los leo, miren, los leo. Sin ánimo de criticar, simplemente de ir sacando conclusiones, porque también esto que hablo con ustedes, ya lo he hablado con otros colegas y por eso hemos llegado a muchas conclusiones, ¿ya? Por el desgaste, me ponen acá, por el uso del bien, ¿no? Eh, y cosas similares, ¿no? Miren, colegas, si yo tengo una computadora, ¿no? Si yo compro una computadora, y supongamos que la vida útil de esa computadora fuera 8 años. Y lo utilizo el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, hasta el octavo año, ¿sí o no? Y lo voy depreciando año tras año, ¿sí o no? Durante los 8 primeros años. Ese uso, ese uso que le he dado a la computadora durante toda su vida útil, ¿sí? ¿Cómo se le llama? Se le llama depreciación, ¿sí o no? ¿No? ¿Y qué es depreciación? Es el uso del potencial de servicio que tiene esa computadora. Es el uso, el desgaste, el consumo, ¿no? El uso, el consumo del potencial de servicio, que obviamente año tras año, va a traer como resultado un desgaste del potencial de servicio que trae esa computadora, lo cual es normal, un desgaste por el uso. Que cuando llega poco a poco a su octavo año, está cercano a su octavo año de uso de esa computadora, pues el desgaste se va a ver mucho más notorio, ¿sí o no? Conforme más años lo uses y vas a estar próximo o cercano a la culminación de su vida útil, te vas a dar cuenta que ese bien, tanto tecnológicamente como físicamente, se va a ver desgastado. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? A ver, los leo. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Los leo, los leo. A ver, vamos a ver. ¿Todos estamos en la misma línea? Genial. ¿Sí? Todos de acuerdo. Entonces, a ese uso, ¿no? Que año tras año genera un mayor desgaste, ¿cómo se le llama? ¿Depreciación o deterioro? Durante toda su vida útil. ¿Cómo se le llama? ¿Depreciación o deterioro? ¿Qué es lo que he estado haciendo año tras año? Al usar, al usar. Y se ha ido desgastando, pues, ¿no? Año tras año. Y en el último año de su vida útil, obviamente el desgaste es mucho mayor. ¿Pero qué he estado haciendo? He estado depreciándolo, pues, ¿sí o no? De manera normal. Obviamente que cuando más lo use o deprecie, pues el desgaste va a ser mucho más notorio, ¿no? Y cuando se esté viejito, viejito, el desgaste va a ser mucho mayor, tanto física como internamente. Eso está más que claro, ¿no? Es el resultado del uso.
Es el resultado del uso que se refleja en una depreciación. Eso es la depreciación, el uso de la capacidad, del potencial de servicio que trae consigo el bien que tú estás adquiriendo. A eso se llama depreciación. Eso es lo que vemos en el día a día, en los años tras año. Y por eso hacemos una nota de contabilidad por depreciación, mes tras mes, año tras año. ¿De acuerdo ahí, colegas? ¿De acuerdo ahí? ¿De acuerdo ahí? ¿De acuerdo todos? A ver, los leo. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo que no por ver el aspecto físico desgastado, quiere decir que se está deteriorando, porque no se está deteriorando, simplemente se está depreciando. ¿Ya? Eso quiero que quede claro, porque van a tener conversaciones con el área de patrimonio y puede que les despiste con ese contexto, porque probablemente ni yo como contador, ni el señor de patrimonio como patrimoniólogo, tiene claro el concepto de lo que es un deterioro y lo puede diferenciar de un concepto de lo que es una depreciación. La depreciación es el uso, sí, de manera común, ¿no? Continua, sistemática, ¿no? En condiciones normales. Esa es la depreciación. Pero el deterioro es un desgaste anormal, no es un desgaste normal, es anormal, ¿sí? Y para que se presente ese deterioro, tienen que haber situaciones, indicios, indicios, como dice la norma, que te permitan posteriormente evaluar si ha habido o no deterioro. Pero se concentra mucho en los indicios. Hay una cultura de de no permitir que se presenten esos indicios que posteriormente generen ese deterioro, ese desgaste anormal, anormal, no normal, como lo ves en la depreciación, anormal, y que evidentemente posteriormente sea registrada, ¿no? En la contabilidad. Pero primero se concentran en los indicios. Esos indicios van a generar la presencia de ese deterioro, de ese desgaste anormal. Entonces, nadie, ni tú, ni el de patrimonio, puede saber de que esa computadora que ha sido utilizada por años ha sufrido un deterioro, un desgaste anormal. Desgaste normal, sí, ¿no? Ya está viejito, sí, pues lo has utilizado 8 años, está viejito. Pero eso no es deterioro, esa es depreciación. Ya, eso es depreciación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es deterioro? ¿Y cuáles son esos indicios que me hacen saber que esto posiblemente se pueda deteriorar? Concentración en los indicios, ¿ah? No el deterioro, no en el deterioro, no cuando las cosas han salido mal. Busquemos una cultura de prevención ante el deterioro. ¿Cuáles son esos indicios que pueden ocasionar de que haya ese deterioro? ¿Cuáles son esos indicios, colegas? Y ahí está la clave del estudio, que se nos va a dejar de tarea, evidentemente. Pero esa es la clave de estudio, el indicio, no el deterioro en sí. No se concentren en el profesor. Dígame cuál es la nota de contabilidad que tengo que hacer por el deterioro. Olvídense de la nota de contabilidad, de la tabla de operaciones o del código. ¿Sí? Concéntrense en los indicios y tengan una cultura de prevención de que, para que esos indicios no se puedan presentar. ¿Por qué? Porque esa cultura de prevención los va a poner más en contacto con el deterioro, con el posible deterioro, y se van a dar cuenta más rápidamente del deterioro si es que se llega a presentar. Pero, pero, pero cuando ustedes se concentren en los indicios. ¿Se acuerdan cuando hay temblores? Bueno, no cuando hay temblores o terremotos, sino cuando hacemos simulacros, ¿sí? De los temblores y que Lima va a haber un sismo de 8.9 o 9 y que se va a desaparecer la mitad de la población. Ya. ¿Por qué tenemos conciencia del terremoto o de los temblores, de los temas sísmicos? Porque hay un instituto, ¿no? Geofísico del Perú. ¿Por qué? Porque sufrimos terremotos cada rato. No, sí o no. Porque tenemos esa cultura de prevención en la cual nos hace posible tomar conciencia de que el deterioro, en este caso el terremoto, existe. ¿Me entienden? O sea, no vamos a tener, recién esperar a que pase el terremoto para que siempre vemos que existe el terremoto, ¿no? Nos concentramos en los indicios, en este caso, y actuamos con una cultura de prevención a través de los simulacros. Entonces, por eso les digo, concéntrense en el indicio, practiquen los indicios, ¿sí? Y los va a poner en conciencia
con el deterioro, a reconocer al deterioro, ¿ya? Por ejemplo, yo me compro una computadora, yo me compro una computadora, ¿no? Y sé que voy a utilizarlo por 8 años, esa computadora. Pero cuando lo compro, el técnico me dice, por si acaso te va a durar 8 años, esos 8 años de vida útil, si tú le das mantenimiento preventivo, ¿ah? Porque si no, eso se va a caer, pero se te va a durar al tercer año. Por si acaso, ¿ah? Eso en condiciones normales, bien cuidadito, y eso implica mantenimiento preventivo, ¿ya? Te va a durar 8 años. Durante su vida útil normal, pero tienes que darle mantenimiento preventivo, ¿ya? Bien. Pero si no le das mantenimiento preventivo, te va a durar 3 años, 3 años. Y los 5 años restantes, no, ya pues ya no va a funcionar, pues. ¿Por qué? Porque no le diste mantenimiento preventivo, ¿ya? Entonces ahí hay un indicio, pues. ¿Cuál es el indicio? La falta de mantenimiento, ¿sí? La falta de mantenimiento hace este, eh, que la computadora deje de funcionar en condiciones normales durante su vida útil, ¿no? Y se desgaste antes de tiempo, generando un deterioro, la presencia de un deterioro, ¿no? Algo que desgasta 5 años por no haber dado mantenimiento durante los primeros 3 años. Ese es un indicio de deterioro, la falta de mantenimiento preventivo. ¿Se entendió, colegas? ¿Se entendió el contexto? Falta de mantenimiento preventivo, ¿ve? Y acá no le estoy hablando del aspecto físico, ¿no? Que mi computadora estuvo rayada en ese momento, estuvo muy caliente, no sé por qué, no funcionaba. ¿Me entienden? O sea, no es un tema de evaluación de tus ojos, ¿no? Para saber si está deteriorado o no. Concéntrense en el indicio, en lo que ocasionó o lo que puede ocasionar ese deterioro. Que en este caso es la falta de mantenimiento preventivo. Y eso puede deberse a una mala gestión de la entidad, ¿no? A falta de presupuesto, ¿no? A una mala gestión del área de patrimonio o del área de tecnología de información, ¿no? A tener contratado a un tecnólogo para que vaya revisando las computadoras o cuando compraron las computadoras al proveedor no lo pidieron con garantía, ¿no? De mantenimiento, qué sé yo, una serie de variables. Pero ya tengo un indicio que evidentemente tengo que prevenir, ¿no? Y esto implica darle mantenimiento preventivo a esas computadoras. Otro, un puente, construir un puente. Cuando hay un ruido, ahí está un puente, construir el puente. Este puente, si no le doy su mantenimiento, su vida útil normalmente son de 80 años. Si no era mantenimiento, los 30 primeros años, ahí se cae el puente. Se cae el puente. Oye, pero yo invertí mucho dinero para que me dure 80 años y ahora me dura solamente 30. Claro, pues. Los 50 restantes, dinero al tacho, deterioro. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. O de repente construir un puente y al año siguiente hay un sismo y el puente se cae. El puente se cae. ¿Se deterioró o no se deterioró ese puente? Es que no hablamos del puente en sí y nuevamente no se concentre en el aspecto físico del puente destruido, ¿ya? Sino concéntrense en el potencial de servicio que les iba a dar ese puente en condiciones normales. Cuando hablamos de deterioro del potencial de servicios, o sea, que van a dejar de usar un potencial de servicios que inicialmente estaba previsto, ¿ya? No se fijen tanto si el puente tiene rajaduras o si va nadando por el río. ¿Me entienden? Concéntrense en el potencial de servicio que iba a dar. Y si no lo va a dar, pues simplemente se ha deteriorado ese potencial de servicio. A eso se refiere la mano. Ya. Los otros son por aspectos tecnológicos y demás, ¿no? Pero nuevamente, concéntrense en los indicios, no porque está bueno, malo, regular o va para RAE, está deteriorado, ¿no? Esto es producto de una depreciación normal, ¿no? A menos que alguien le haya dado un mal uso a ese bien y evidentemente ha sufrido un deterioro. Ese es otro indicio, ¿no? El mal uso que le hemos dado al bien. Pero ese es el punto principal. Antes de mostrar el tema de los indicios, primero hay que concientizarnos en que tenemos que aprender a identificar o a diferenciar lo que es una depreciación de lo que es un deterioro. Y una vez que nos concienticemos, y eso implica leer, ¿ya? Recién tenemos que ir con esa idea
al área de patrimonio, ¿no? O al administrador, o al titular de la entidad. Porque si no lo tenemos claro, menos ellos, pues. Y probablemente ellos tengan la misma idea que nosotros respecto a lo que es un deterioro. Ah, la computadora se ha despintado. Ah, la computadora está rayada. Ah, la computadora a veces se apaga. Ese es deterioro. Y eso no tiene nada que ver con lo que hemos hablado acerca del deterioro. ¿Ya, colegas? Entonces, como verán, el estudio de propiedad planta y equipo es un contexto bastante amplio, amplio, y como primer punto de partida, lo que busco es que ustedes se contextualicen, ¿no? De cómo funciona el rubro de propiedad planta y equipo para recién leer propiedad planta y equipo, de empezó el 17. Si no, no tendría sentido el aprendizaje. Qué hago cogiendo la norma y leyéndola así a rajatabla? Que lo pongo en una diapositiva, pero no llegaríamos a mucho, ¿no? En este contexto. Y eso más o menos es la idea que quiero plasmar en este nuevo curso relacionado con la NIC SP17 y es la misma idea que he intentado plasmar en las demás NICs SP que hasta el momento se han desarrollado y que dicho sea de paso, han habido muy pocos participantes. Créanme que la carrera, la profesión contable se ha vuelto tan exquisita que ahora es un requisito primordial entender las NICs SP. Sin NICs SP no hay contabilidad, no hay ejercicio de la profesión contable sin las NICs SP. Podemos escaparnos del estudio de las NICs SP porque me aburren, porque ni aunque sea gratis lo estudio, pero créanme que en la realidad no vamos a poder ejercer la profesión contable si no entendemos de esto. No hay contabilidad sin NICs SP. ¿Ya? Y les digo esto porque ya he visto ya muchos colegas que incluso se llega al extremo que muchos recién tienen conocimiento de la existencia de un diagnóstico de brechas. Profesor, me están pidiendo el diagnóstico de brechas, el problema de transición. ¿De dónde lo saco? ¿No? ¿Cómo lo saco? Profesor, esta brecha, ¿cómo lo soluciono? No, profesor, ¿qué dice la NIC? ¿O hay alguna NIC relacionada con lo que le estoy hablando? Y comienzan a generarse leyendas urbanas. Y mires, de leyendas urbanas, ¿cómo son tantas NICs? Profesor, mire, tengo un tema. ¿Hay alguna NIC que hable acerca de este tema? Profesor, quiero hacer el diagnóstico de brechas. ¿Has estudiado las NICs SP? Profesor, soy nuevo en el tema de contabilidad, recién estoy haciendo mis prácticas. Quiero aprender el tema del sector público. Ya. Pero ¿sabes cómo se mueve el sector público? ¿Sabes cómo se mueven las NICs? No. Entenderás que esto no se estudia de la noche a la mañana, ni que toma un mes, ni 2 meses, ni un diplomado, ni un curso de capacitación de 3 días. No. Este es un estudio de meses, incluso de años. Y evidentemente no pido que aceleren el estudio de esto, pero sí que tomen un norte, pues, ¿no? Indicando de que el estudio de esto sí es necesario, ¿no? Es del día a día. Sin esto no se puede ejercer la profesión contable. Lastimosamente, sin esto, acá no llama el módulo administrativo que valga, web contable que valga, ¿no? Donde le das enter, enter y aparecen los asuntos contables automáticos. Eso es técnica, eso no es doctrina, eso no es estudio de la contabilidad. Los sistemas informáticos no van a reemplazar la profesionalización contable. Eso es imposible. Bueno, es imposible, ¿no? Con la inteligencia artificial, sí. Pero sí, eso era posteriormente, ¿no? Pero por lo pronto, sin el estudio de la doctrina que ven acá, no van a poder ejercer la profesión contable. Y cada vez la brecha se va a volver más grande, colegas. El dejar de estudiar en normas internacionales hace que las dudas sean mayores. Antes siquiera eran PCGA, ¿no? Antes como que era un poquito más técnica que doctrina. Y era como que más fácil manejar la contabilidad. Ahora las dudas, y lo digo por experiencia propia, por la interacción con muchos colegas que tengo día a día, el desconocimiento es amplio, la brecha es enorme, colegas, y se hace más enorme conforme desconocemos la NIC-CP. Doy una charla en XP1, bueno, asisten unos cuantos, ¿no? 14 de esos cuantos, un poco menos. La 9, mucho menos. La 12, mucho menos. Pero yo digo, conforme más se van alejando y estudian solamente una NICSP, en vez de estudiar al menos unas 20 NICSP,
La brecha de desconocimiento se va a hacer mucho más amplia, colegas, ¿no? Van a estar en un mundo totalmente desconocido, ¿sí? Donde la web contable no les va a salvar de eso. El estudio sí, el estudio sí, ¿no? De manera constante. No es una invitación a que asistan a mis cursos, ¿no? Asistan o vean la manera de estudiar en CCP, pero estudien, eligiendo a la persona que deseen, ¿no? El material que deseen o el camino que deseen. Pero este es el único camino de estudio de la ciencia, es el único camino para ejercer la profesión contable, si no la brecha va a ser muy extensa. Vamos a llegar al extremo, colega, de que vamos a hacer una especie de contadores mercantiles. ¿Se acuerdan de esos contadores mercantiles que tenemos hace tiempo, hace como 40 y 50 años, que ejercían de manera normal su profesión, ¿sí o no? Pero cuando aparecieron los PCGA, ya el conocimiento del contador mercantil pues no servía de mucho, ¿no? Para ejercer la media contabilidad de hace 20 años. Igualmente pasa con las MXCP. No, vamos a tomar la forma de contadores mercantiles y no vamos a poder ejercer la profesión. Y esto se va a notar, tenga la plena seguridad, en 2 3 4 5 años. No se va a poder ejercer si no estudian las MXCP. No hay otro camino, colegas. ¿Ya? Bueno, colegas, espero les haya gustado la charla del día de hoy. Ese es un adelanto del próximo contenido que pienso mostrarles en el curso de capacitación del desarrollo de la NIC 77 de propiedad planta equipo. Les agradezco de verdad a todos por su participación el día de hoy y a todos los papás les deseo felicidades y un fuerte abrazo. Que la pasen bonito con sus padres el día de mañana. Bien, colegas, gracias a todos por su participación. Muy agradecido y que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias.